la bendición de Dios. Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que tenemos esta noche de estar aquí reunidos de manera libre, sin que nadie, Señor, nos perturbe. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra y abrirla. Y hoy quisiéramos, Señor, de manera personal pedir tu presencia en medio nuestro. Que al estudiar tu palabra, Señor, podamos aprender un poquito más acerca de nuestro Salvador Jesús, especialmente cómo nosotros podemos salir airosos y victoriosos cuando somos tentados por el enemigo. Danos, Señor, la fuerza para poder seguir adelante en tus caminos, nunca apartarnos, y al estudiar tu palabra, danos sabiduría para poder comprenderla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen a los pájaros carpinteros? ¿Cuál es la característica que distingue a un pájaro carpintero? ¿Por qué cuando usted ve un pájaro carpintero, usted dice, ese es un pájaro carpintero? ¿Verdad? Generalmente cuando usted ve a un pajarito que está picando un árbol duro, generalmente ese sonido puede escucharse incluso hasta kilómetros de distancia, ¿no? Entonces generalmente cuando usted escucha ese ruido y cuando usted lo ve con un copetito rojo, usted dice, ese es un pájaro carpintero. Ahora, ¿usted sabe por qué el pájaro carpintero le gusta picar los árboles? ¿Por qué él se toma el tiempo con su pico de estar taladrando un pedazo de madera y hacerle un hoyo? Yo pensaba que para hacer nido, pero generalmente él lo usa para dos razones. Esa es una, para hacer nidos, pero normalmente cuando él se sube a un árbol y comienza a hacerle un hueco es porque él está buscando comida. Entonces generalmente él busca insectos. Entonces él llega a un árbol y él siente la sensación de que dentro de ese tronco hay insectos. Así que él comienza a picar hasta que encuentra los insectos y los come. Ahora fíjense, cuando él llega al árbol y el árbol está muy duro, él pica. Y él dice, oh, esto está bien duro. Pero ¿saben qué hace el pájaro carpintero? Él no se va. Él dice, este tronco está duro, pero ya va a ver. ¿Y saben qué hace? Se da una vuelta, se sacude y vuelve de nuevo. Y si nuevamente lo encuentra duro, hace lo mismo. Se da vuelta, hace un medio bailecito y vuelve de nuevo hasta que hace el hoyo que él quiere hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la vida cristiana? El diablo es parecido al pájaro carpintero. Cuando el diablo llega a tu vida, él quiere tentarte. Y él tiene muchas formas de hacerlo. Pero cuando él manda la primera tentación y él sabe que es dura, que tú no vas a caer, él hace una media vueltecita y él dice, vamos a probarlo de otra forma. Y así es el enemigo, ¿verdad? Presenta una tentación, luego otra tentación y otra tentación hasta que él quiere lograr el objetivo en nuestras vidas. Así que en esta hermosa tarde yo quiero compartir con ustedes el mensaje que encontramos en el libro de Mateo. Así que vamos a ir rapidito al libro de Mateo y vamos a buscar allí en el capítulo número 4, Mateo 4. Cuando lo tienen pueden decir amén para comenzar a dar lectura a la palabra del Señor. Mateo capítulo 4 y vamos a comenzar desde los versículos 1 en adelante. ¿Lo tienen? Mire cómo comienza Mateo el capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado, ¿por quién dice la Biblia? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Miren, hay personas que cuando leen este texto, ellos creen que el Espíritu Santo es igual a esos hombres que tienen un perro pitbull y lo llevan al lugar para pelear con otro perro. Hay personas que creen y dicen, no, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto porque lo quería poner a pelear con el diablo. Hay personas que así lo ven. Si usted lee de una manera apresurada el versículo, pareciera que eso da a entender, pero no, hermanos. Jesús acababa de bautizarse. Jesús acababa de ser ungido por Dios. Jesús acababa de ser declarado hijo de Dios. Y ahora el Espíritu Santo, que estaba guiando a Jesús, lo lleva al desierto. Y ahora quiero que ustedes vean que en la palabra de Dios vamos a encontrar muchas historias de hombres
que recibieron su preparación espiritual en el desierto. A ver, mencióneme uno o dos nombres que usted recuerde en la Biblia que fueron llevados por Dios al desierto y allí fueron entrenados. Elías, ¿verdad? Fue llevado allá al desierto, ahí Dios lo preparó y luego cuando regresó venía con un mensaje. ¿Quién aparte de Elías? Moisés fue llevado 40 años al desierto de Madián, allá fue entrenado por Dios y una vez que terminó sus estudios en el desierto, ya venía graduado y listo para sacar al pueblo de Israel. Y así podemos seguir hablando. ¿Se acuerdan del primo de Jesús también, Juan el Bautista? Él también en el desierto fue criado y allí fue donde él aprendió, ¿verdad? O mejor dicho, ahí fue donde él aprendió las preciosas lecciones que lo capacitaron para ejercer su ministerio. Así también Pablo estuvo 3 años en Arabia y también nuestro Señor Jesucristo. Antes de él comenzar su ministerio, él se toma un retiro espiritual. El Espíritu Santo lo lleva, el Espíritu Santo dice, vamos a prepararte, vamos a alistarte para que comiences entonces la obra de tu ministerio. Pero fíjense, no solo el Espíritu iba a estar presente en el desierto, sino que el enemigo también dijo, yo también voy a estar ahí. Así que cada vez que usted decide consagrarse a Dios, cada vez que usted quiere buscar a Dios, cada vez que usted se retira a un lugar para estar a solas con Dios, déjeme decirle que a veces el enemigo se cuela por allí, ¿verdad? Así que usted debe de estar consciente de eso también. Ahora, fíjense, hay un pasaje en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todos los que estamos aquí en la iglesia, en alguna manera o en alguna forma, hemos sido tentados por el enemigo. Ahora, el hecho de que usted sea tentado no significa que necesariamente usted peque. Recuerde que Jesús también fue tentado, pero la palabra de Dios dice que Jesús no pecó. Así que usted puede ser tentado, pero si usted no cede a la tentación, usted no ha pecado. La palabra de Dios dice ahí en Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y déjenme decirles, hermanos, cada vez que nosotros vencemos una tentación, nosotros nos hacemos fuertes para vencer la segunda. Y una vez que vencemos la segunda, nos hacemos más fuertes para vencer la tercera y así sucesivamente. Pero también sucede lo contrario. Cuando nosotros cedemos a la primera tentación y le fallamos a Dios, esa falla nos prepara para seguramente ceder la segunda, la tercera y la cuarta vez. Y hay individuos que un día sirvieron a Dios, se consagraron, le entregaron su vida al Señor Jesús, pero poco a poco cedieron a la tentación hasta que llegó un momento en que ya dejaron de seguir los caminos del Señor. El libro de Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Muy bien, vamos entonces a ver qué fue lo que pasó allí en el desierto. Usted seguramente ya conoce la historia. Yo solamente quiero repasar un poquito y ver qué lecciones importantes nosotros podemos sacar del relato bíblico. Vamos a leer ahí qué fue lo que pasó allí en el versículo 2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice la Biblia que tuvo Jesús? Hambre. Recuerde que Jesús era 100% divino y también 100% humano. Jesús se cansaba como usted y yo nos cansamos después de un largo día de trabajo. Jesús también tenía hambre, así como nosotros lo tenemos. También Jesús tenía sed, como nosotros lo tenemos. Así que después de estar 40 días en ayuno y en oración, dice la palabra del Señor que nuestro Salvador tuvo hambre. Ahí vemos a Jesús consagrando su vida en comunión con el Padre, alistándose para la misión a la cual Él había venido. Y dice la palabra, el versículo 3, y vino a Él el tentador y le dijo, escuche, subraye esto que vamos a leer ahora. El tentador le dijo, si eres hijo de Dios. Estaba leyendo el comentario de la hermana Juárez y dice el deseado de todas las gentes que Jesús se encontraba debilitado. Y cuando aparece este ángel, aparece reluciente, Jesús piensa que es un ángel celestial, ¿verdad?
que viene a confortarlo y ayudarle. Pero cuando Jesús escucha las primeras palabras de ese ángel que dice, si eres hijo de Dios, ahí mismo Jesús lo identifica. Porque este ángel está poniendo en tela de juicio el título que ya Dios le había dado a Jesús. ¿Recuerdan ahí ustedes en Lucas 1:35 cuando el ángel Gabriel se aparece a María? ¿Qué es lo que le dice acerca del niño? Le dijo, este niño que tú tendrás será llamado Hijo de Dios. Luego, cuando Juan bautiza a Jesús, ¿cómo lo presenta ahí en Juan capítulo 1, versículo 34? Juan dice, no solo este es el Cordero de Dios, este también es el Hijo de Dios. Y por si eso, hermano, fuera poco, cuando Jesús se bautiza, y lo vimos ayer, la Trinidad estaba allí, el Padre estaba hablando, el Espíritu Santo estaba allí, Jesús estaba allí. Pero cuando el Padre habla, el Padre dice, y todo mundo lo escuchó, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Es decir, Jesús desde su nacimiento y pasando por su bautismo, ya Jesús tenía un título, Hijo de Dios. Y lo decíamos ayer también, si usted se perdió el sermón de ayer, dijimos que cada vez que una persona se bautiza y entrega su vida a Cristo, desde ese momento es adoptado en la familia de Dios y llega a ser hijo de Dios. Ahora, ese título que Dios te dio de hijo, el diablo va a querer arrebatártelo. Te lo va a querer quitar. Y a través de la historia de hoy vamos a ver de qué formas el enemigo quiere quitarnos a nosotros el título que Dios nos ha dado de hijos de Dios. El enemigo llega y comienza primero con la pregunta, no con la pregunta, sino con las palabras, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Queridos hermanos, el enemigo siempre está poniendo en tela de juicio y en duda ese título que Dios nos ha dado de hijos. A veces cuando tú le fallas a Dios, por alguna razón cediste a la tentación, caíste. Ahí está el enemigo susurrándote al oído diciéndote, miren, al maestro de escuela sabática. Cuando un compañero en el trabajo te saca de tus casillas o cuando el jefe te saca de la casilla y usted en su pensamiento dice, yo quise. El diablo ve eso y dice, miren al anciano de la iglesia. Miren al hermano recién bautizado. El diablo siempre nos está sacando en cara nuestros errores. Por eso un predicador hace muchos años dijo, la próxima vez que el enemigo te eche en cara a ti tus pecados, sí, la próxima vez que el enemigo te eche a ti en cara los pecados y te los revuelque en tu cara, dijo el predicador, recuérdale a él cuál es su destino. Porque nosotros pudimos haberle fallado a Dios, pero al nosotros arrepentirnos y volver a Dios, Dios puede perdonarlos, pero el enemigo, hermanos, no tiene perdón. Él ya está enjuiciado. Él ya pasó por las cortes y lo que le espera ahora es la sentencia. Así que la próxima vez que el enemigo te susurre tus faltas, tus equivocaciones, usted ríase y susúrrele y dígale, yo conozco cuál es tu destino y tú lo sabes también, así que no me revuelques más mis faltas. Ahí está el enemigo diciéndole a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes han estado 1 o 2 días sin comer nada? A ver, levanten la mano. Muy bien. Después de ustedes estar 1 o 2 días sin comer, cuando ustedes ven un plato de comida, ¿qué es lo que hacen? Ustedes lo agarran sin misericordia. Miren, les voy a contar una historia, pero no se la cuenten a nadie. Cuando yo era un poquito más joven, había un restaurante famoso aquí en Houston que los días miércoles tenía una oferta. Y la oferta era
usted pagaba el plato, que creo que costaba 8 no sé cuánto, y entonces todos los tacos que usted quisiera. Y entonces allí había un cartel que decía el máximo comedor de tacos. Y había uno ahí que decía 32 tacos. Entonces, si usted le pasaba a ese hombre, usted no solo no pagaba la comida, sino que durante una semana podía comer gratis. Así que yo dije, yo voy a vencer a ese tipo. Y yo, hermanos, cuando yo era joven, yo comía bastante. Ahora no puedo comer mucho porque si no engordo mucho, ¿no? Así que 2 días, hermanos, desde el domingo, no voy a comer. No comí todo el domingo. No, perdón, el lunes. No comí lunes, no comí martes y me fui el miércoles al restaurante. Así que cuando llegué me dice la muchacha, a ver, ¿qué le sirvo? Le digo, vengo por el especial ese de los tacos. ¿Cuántos quiere? Póngame 10. Y entonces ella me dijo, no le puedo poner 10, no vaya a ser que los deje desperdiciados. Le dije, no, yo no voy a desperdiciar nada. Póngame. Y dijo, no, voy a traerle 3 para que comience. Y entonces yo le dije, va a perder el tiempo. Así que vino la muchacha, me trajo los 3 primeros tacos. Y hermanos, de manera increíble, adivine cuántos me comí. La mitad de uno. No sé qué le pasó a mi estómago, pero como que le pusieron un cierre y no quiso nada más. Cuando iba a la mitad del primero se cerró y no pude comer, hermanos. Quedé en ridículo. Porque generalmente cuando usted aguanta mucho tiempo hambre y generalmente cuando usted ve el plato ahí servido, a mí me pasa, no sé a ustedes, mi mente se bloquea y no puedo comer. Jesús tenía 40 días sin comer. Jesús estaba físicamente, por así decirlo, debilitado. Y el enemigo lo vio y dijo, lo voy a agarrar aquí. Porque generalmente el enemigo siempre va a querer agarrarte a ti en tu debilidad. Me gusta cómo lo presenta el pastor Bullón, porque el pastor El Bullón dice, el diablo tiene un laboratorio de tentaciones. Y cada día él fabrica nuevas fórmulas para llevar tentaciones a las demás personas. Y entonces el pastor Bullón dice, por ejemplo, si el diablo viene a mí y me tienta con una cerveza heladita, él dice, para mí eso no es tentación. Pero sí le pone una cerveza bien helada a alguien que tiene problemas con el alcohol. Entonces, para el alcohólico, una tentación es la cerveza. Y así usted y yo. El diablo nunca nos va a tentar en cosas que nosotros ya sabemos vencer con el poder del Espíritu Santo. El enemigo siempre nos va a atacar y siempre nos va a tentar con nuestra debilidad. Si su debilidad es el carácter, puede ser que usted va a ser atacado por los mismos miembros de su familia para probar su carácter, para probarlo en el trabajo, para probarlo el jefe y así diferentes tentaciones. Así que el diablo se acerca a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, Jesús se encontraba en necesidad. Jesús necesitaba comer, claro que sí. Hay una cita en el libro Patriarcas y Profetas, página 446, que dice, ni aún las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. ¿Cómo? Ni aún las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el ser, la transgresión es siempre un acto nuestro. No puede, escuche esta cita, no puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, lo que estábamos diciendo, pero no es necesario que nos venza. Por severa o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Hermanos, el diablo nos puede tentar, pero hay algo que el diablo no puede hacer, obligarnos a pecar. Ahorita lo vamos a ver en la tercera tentación. El enemigo llevó al maestro ¿a dónde? Al pináculo del templo, lo puso ahí en la orillita. ¿Usted cree que el enemigo podía hacerle así, empujarlo? No.
Él no puede obligarte a ti a pecar. Él te pone a ti la tentación para que tú cedas, pero Él no te obliga. Él no puede hacerlo. Así que recuerde, por intensa que sea la presión, no hay excusa para el pecado, porque siempre Dios nos da a nosotros la fortaleza para salir más que vencedores. Hay personas que dicen, no, pastor, era muy débil y no pude aguantar y cedí a la tentación. No, no hay que sea débil, porque ni aún las mayores tentaciones pueden excusar el pecado, ya que Dios nos ha dado fortaleza. Ya lo leímos en Santiago 1:12, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la tentación recibirá de Dios la corona de la vida. Ahora, quiero que vean algo. ¿Recuerdan ustedes en qué se basó el primer pecado del hombre, Adán? ¿En qué falló Adán? ¿Cuál fue el pecado de Adán? Haber desobedecido a Dios a través de la mordedura que le dio a la fruta, ¿no? Fíjese, donde Adán cayó al morder la fruta, Adán cae y peca a través de la boca. Bueno, obviamente no a través de la boca, no, sino primero lo pensó y luego lo culminó a través de la boca. Ahora, las mayores tentaciones del ser humano siempre van a entrar por la boca. Si no, échele usted un vistazo a las estadísticas de los hospitales. La mayoría de las personas que mueren, la mayoría de ellas mueren por una enfermedad que contrajeron a través de lo que comían. Hermanos, hoy los cánceres están acabando con medio mundo y la diabetes está acabando con medio mundo, porque las mayores tentaciones del enemigo entran a través de la boca. Adán falló a través de la boca, pero el segundo Adán no se dejó vencer. Y me encanta, hermanos, la respuesta de Jesús al enemigo. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridos hermanos, constantemente nosotros somos tentados a través de nuestros sentidos, a través de la vista, a través del oído y especialmente a través del gusto. Hermanos, qué difícil es resistir la tentación cuando delante de ti está algo que te gusta. ¡Ay, qué rico esta comida! Pero en el fondo usted sabe que le hace daño, pero aún así se la come. Las mayores tentaciones del ser humano siempre entrarán por la boquita. El pez no sería pescado si no abriera su boquita. Así que mucho cuidado con las tentaciones del enemigo. Jesús venció la primera tentación, pero recuerden, el enemigo es como el pájaro carpintero. La primera no resultó, vamos a probar la segunda. Se dio vuelta, se sacudió y vino la segunda. Ahora, la segunda tentación, miren ustedes lo que pasó allí. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, y nuevamente vuelve a usar la misma frase, si eres hijo de Dios. Ahora, hermano, yo quiero que ustedes vean esto, porque durante todo el ministerio de Cristo, el enemigo siempre quiso poner en duda el título que Dios le había dado. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba pendiendo de la cruz? Y lo vamos a ver el día viernes. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Qué era lo que los sacerdotes y los soldados le decían? La misma tentación del diablo en el desierto. La misma. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Hasta el bandido ese que estaba muriendo con él también fue usado por el enemigo. Si eres hijo de Dios, bájate y bájanos también a nosotros. Hermanos, fíjense que la tentación de Jesús no solo fueron humanas, sino también divinas. Y ahora le voy a explicar el por qué. Miren, Jesús siendo Dios,
muriendo allí en la cruz, pudo haber dicho: estos malagradecidos, estoy muriendo por ellos. Y todavía cómo me tratan. Jesús pudo haber dicho en su pensamiento nada más, sin haberlo dicho: me voy de aquí. Y ahí, hermanos, nuestro destino hubiera estado ya finalizado, sin esperanza y sin perdón. Hermanos, Jesús no solo fue tentado en su vida humana, sino también en su vida divina. Constantemente Jesús fue tentado a usar sus poderes. Usted y yo no podemos llegar a ese nivel porque usted y yo no somos divinos. Pero Jesús sí. Si eres hijo de Dios, sigue repitiéndole y sigue susurrándole en los oídos a nuestro Salvador. Y ahora, dice la Biblia, ¿verdad? Lo llevó allí al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, versículo 6, échate abajo, tírate. Y entonces le cita la palabra de Dios, ¿verdad? Este diablo es terrible. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo dijo: bueno, aquel me venció a mí citándome la escritura, ahora yo le voy a citar la escritura también. Hay personas que llegarán a tu vida y te van a querer convencer con la Biblia y con algunos textos bíblicos, tal vez que estás errado en algunas doctrinas. El otro día yo me encontré con alguien ahí que me dijo: esos adventistas están mal. Y me sacó 2, 3 textos ahí del Nuevo Testamento donde dice: mire, estamos bajo el nuevo pacto, ya no hay que guardar la ley. Ahora nosotros guardamos el día domingo porque el domingo fue la resurrección de Cristo. Y hoy, mientras iba en mi trabajo también escuchando la radio, de nuevo el predicador del mediodía decía lo mismo. Personas que vendrán disfrazadas como cristianos y agarrarán la Biblia y la torcerán para usarla conforme a sus criterios. Eso mismo hizo el diablo. La segunda tentación, hermanos, tiene que ver con lo que yo llamo el pecado de la presunción. ¿Qué es la presunción? Me gusta mucho la definición que da el libro El deseado de toda la gente, es página 101. La sierva del Señor dice: la presunción es la falsificación satánica de la fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? La presunción. Y ahorita vamos a hablar un poquito de qué es la presunción. Por un lado, Dios nos anima a caminar por fe, como lo hizo Abraham, que salió de su lugar sin saber a dónde iba, pero lo hizo porque le creyó a Dios y confiaba en su palabra. Eso se llama fe. Dios te pide algo y tú dices: Señor, yo te creo. No sé a dónde me llevará esto, pero yo te creo porque tú lo dices. Entonces, basado en la palabra de Dios, tú comienzas a caminar en tu vida cristiana. Eso es fe. La presunción te lleva a ti a tomar decisiones sin consultarlas con Dios. Y te voy a dar varios ejemplos. La presunción llevó a Balaam a Moab, quien, conociendo cuál era la voluntad de Dios, desobedeció movido por la codicia, y esto terminó costándole la vida. ¿Qué motivó a Balaam a ir a Moab? No solo la avaricia y la codicia, sino la presunción. Yo soy un portador de Dios, de la voz de Dios, y yo voy. Presunción. ¿Cómo terminó? Perdiendo la vida. Aquí va otro, Sansón. La presunción llevó a Sansón a acostarse con Dalila, quien, creyendo que aún contaba con la protección de Dios, fue traicionado por su amada y terminó siendo esclavo de sus enemigos. Sansón había nacido con un propósito: ser el salvador de Israel, ser un juez, pero el diablo tenía otro plan. El pobre Sansón se dejó llevar por la presunción. Otro ejemplo, ¿se acuerdan de Usa? ¿Se acuerdan de Usa? ¿Quién fue Usa? Ese sacerdote que venía con David y venía cuidando el arca del pacto.
David la estaba trasladando de un lado a otro. ¿Y qué hizo Usa? Los bueyes resbalaron, el arca parecía que se caía. ¿Y qué hizo Usa? Tocó el arca para que no se cayera. ¿Cómo terminó Usa? Terminó calcinado por la presencia de Dios. Eso se llama presunción. No, yo soy sacerdote, yo sé que no tengo que tocar el arca, pero no hay problema. Presunción. La presunción llevó al rey Usías a ofrecer holocausto que Dios no le ordenó y terminó leproso el resto de sus días. La presunción llevó a Lot a mudarse a la ciudad de Sodoma, donde finalmente terminaría perdiéndolo todo, incluyendo su esposa y casi sus hijas. Lot no se movió a Sodoma y Gomorra por fe, lo llevó la presunción. La presunción nos lleva a nosotros a meternos en deudas que no podremos pagar. Y finalmente terminamos perdiéndolo todo. Y mire que hay personas que sí son presumidas. No tienen nada en su casa, pero son exhibicionistas. Mira el traje que me compré. Mira, y les gusta la exhibición, presunción. La presunción lleva a una joven cristiana, escuchen esto, jóvenes, a casarse con un incrédulo y terminan amargando su vida y la del resto de su familia. No, pastor, no pasa nada, yo lo convierto. Eso no es caminar por fe. Eso es andar en presunción de que alguien puede cambiar cuando tú lo conoces como ha sido. No te atrevas a pedir la protección de Dios y su bendición cuando sabes que vas en un lugar equivocado. Hermanos, ¿comprenden ustedes la diferencia que hay entre la fe y la presunción? Si mañana yo les pregunto, ¿qué es la presunción? Usted me puede definir, ¿verdad? La falsificación satánica de la fe. ¿Cómo le respondió Jesús? Ustedes conocen la respuesta que él dio. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a tentar a mi Padre. Muchas personas se atrevieron a tentar a Dios. ¿Tentar a Dios? ¿Qué digo tentar a Dios? Muchas personas se atrevieron a tentarse a sí mismos tomando dinero prestado que no era de ellos. Oh, no importa, este negocio genera mucho dinero, yo puedo tomar algo. Lo descubrieron y terminaron perdiendo su empleo. Tentaron no a Dios, sino a sí mismos. Muchas personas se han tentado o se han aventurado a tentarse a sí mismos a través de una relación extramatrimonial. Y terminaron perdiendo lo más preciado que tenían, su esposa, sus hijos, su dignidad y su vida eterna. Hay muchas personas que se tientan a sí mismos, a ver hasta dónde yo puedo llegar. Muchos se tentaron a sí mismos, viendo qué sabor tenía la cerveza. Y una vez que les gustó la cerveza, probaron ahora el whisky. Y un día terminaron en la calle, sin casa, sin hogar, sin hijos y sin dignidad. Alcohólicos, durmiendo en las calles. La próxima vez que el diablo quiera tentarte a ti a través de la presunción, repítele y dile, yo no tiento a mi Padre Celestial. Tercera tentación. El diablo no pudo vencer a Jesús a través del apetito. No lo pudo vencer a través del uso de sus poderes divinos.
a través de la presunción. Ahora el enemigo va a usar una tercera táctica y esta fue la última que él usó. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Como dicen los hermanos cubanos, de verdad que este diablo sí es descarado. Le mostró todos los reinos, la belleza del mundo y le dijo, esto te lo voy a dar. Como que si eso era de él. Apropiándose de lo que no es de él. Es verdad que él le quitó ese señorío que Adán tenía. Pero ofrecerle riquezas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas personas hoy día son tentadas por el enemigo para recibir gloria, fama y riquezas a costa de su adoración. Fíjense, hermanos, que son pocas las personas que no quitan sus pies de la tierra cuando la prosperidad los alcanza. Miren, hay personas, hermanos, que Dios los ha bendecido de maneras grandes, de maneras generalmente con bendiciones que se ven. Y hay personas que aún teniendo riquezas y éxito, siguen manteniendo sus pies sobre la tierra. Y siempre reconocen y dicen, lo que yo tengo es de Dios, Él me lo prestó. Y con eso que ellos tienen, bendicen a la iglesia y bendicen a las demás personas. Pero hay otros que con un poquitito de gloria, fama y riquezas que tengan, se vuelven locos. Se olvidan de las promesas que hicieron a sus padres en sus países de origen. Y aquí vienen, se enferman y se pierden. Hay personas, que pierden la cabeza cuando la fama y la gloria y las riquezas le llegan. Y eso es lo que el diablo quiere hacer en cada uno de nosotros. Hay un pasaje bastante lindo en el Antiguo Testamento donde el rey eso está en Proverbios 30, el rey Lemuel le dice a Dios, Señor, yo no quiero riquezas. Yo solamente quiero que tú me mantengas del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. El rey Lemuel, siendo un rey de riqueza, le dice, yo no quiero riquezas. Yo solo quiero lo necesario para no olvidarme nunca de ti. El rey Lemuel tenía en cuenta y sabía cuáles eran las prioridades en su vida. Hay personas, y tal vez usted los conoce, andan por allí en la calle, que le exigen a usted reconocimiento. Reconóceme. Yo soy tu jefe. Si yo quiero, sigues aquí, si no te corro. Hay personas que les gusta eso. Ser reconocidos, ser exaltados. Cada vez que usted ve a una persona así, usted dígase en su pensamiento, el diablo aquí está presente. Porque si hay algo que al diablo le gusta es que lo exalten, que lo adoren, que lo alaben. Ustedes recuerdan qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor cuando quiso exaltarse a sí mismo. Salió al patio ahí del palacio en Babilonia y dijo, esta es la Babilonia que yo he edificado. Y ahí mismo, hermano, Dios escuchó la prerrogativa de él. ¿Y qué le hizo Dios? Lo convirtió en una... lo hizo una bestia por 7 años. Lo mandó a comer zacate. Y después de 7 años, aquel hombre hecho bestia levantó los ojos al cielo y dijo, este es el Dios altísimo, el Dios verdadero. Y ahí fue donde Dios de nuevo lo trajo al palacio. Cuidado con esas personas que quieren recibir siempre reconocimiento y exaltación.
Ese es el mismo espíritu del enemigo. Hermanos, Jesús, el noble carpintero de Nazaret, nunca exigió reverencia a nadie. Nunca. Porque la reverencia, hermanos, no se exige. La reverencia se gana. Jesús terminó con el enemigo diciéndole en el versículo 10, Satanás, vete de aquí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, lean el libro de Apocalipsis y se darán cuenta que en los últimos días el problema tendrá que ver con la adoración. ¿A quién tú sirves? ¿A quién tú adoras? ¿A quién tú reverencias? Por eso es que el mensaje de los tres ángeles, el primer mensaje dice que nosotros debemos de, el mensaje de nosotros es adorad al Creador de los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. Pero el segundo y el tercer mensaje nos advierten acerca de la adoración del enemigo. En los últimos días, antes de que Jesús regrese, la lucha tendrá que ver con quién tú adoras. ¿Adoro a Dios en el sábado o adoro al enemigo en el domingo? Romanos capítulo 14, versículo 11. Me gusta mucho lo que dice aquí la palabra del Señor. Romanos 14, 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Un día, hermanos, todos nosotros doblaremos nuestras rodillas y reconoceremos y adoraremos solamente al Dios verdadero. Filipenses capítulo 2, versículos 9. Filipenses 2, 9. Hablando de Jesús, dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13. Apocalipsis 5, 12 y 13. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, hoy nosotros honramos el nombre de nuestro Salvador. Hoy día es fácil honrarle cuando no hay presión, cuando no hay nadie persiguiéndote. Pero la verdadera lealtad a nuestro Dios se manifiesta cuando nosotros estamos en las pruebas. Ustedes conocen la historia de Juan Hus en la Edad Media. Lo arrestaron las autoridades papales y lo llevaron y lo sentenciaron. Y la sentencia que le dieron es la muerte de la hoguera.
Y le dijeron, Juan, si no te retractas de lo que escribes y de lo que predicaste, vas a morir en la hoguera. Y Juan, hermanos, según la historia, murió allí en la hoguera. Y mientras las personas le prendían fuego, Juan dijo, no, vengan aquí enfrente, ¿por qué lo hacen atrás? Yo no tengo miedo. Y mientras Juan estaba amarrado en el cepo, mientras lo incendiaban, dice la historia que Juan Hus cantaba himnos. Y las personas se sorprendían y decían, ¿pero en quién cree este hombre? Que aún muriendo nadie puede quitarles la fe. Hasta que finalmente su voz quedó acallada por las llamas cuando lo consumieron. Y después de Juan vinieron otros, Jerónimo su amigo, y muchos otros reformadores que aún en medio de la presión del mundo prefirieron ser leales y adorar solamente al Salvador. Termino con este texto de Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos hermanos, todavía nosotros seguimos en el camino del cristiano. Y ese camino no terminará sino cuando Jesús regrese por segunda vez. Pero en ese camino te encontrarás con dificultades. Y esas dificultades se llaman tentaciones. Como ese peregrino en el camino, en el libro escrito por Juan Bunyan. El peregrino no se detiene sino hasta que llega a la patria celestial. Queridos hermanos, nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pero como peregrinos, tenemos una misión y llegar hasta la patria celestial. No permitamos que las acechanzas del enemigo y sus sugestiones y tentaciones nos lleven a nosotros a perder la patria celestial. Porque lo más hermoso que el diablo puede ofrecernos en este mundo no se compara ni en un ápice a lo que Dios está preparando para nosotros en las mansiones celestiales. Esta noche, hermanos, yo quisiera decirle a Dios, yo quiero que me ayude, Señor, a ser un vencedor como tú lo fuiste. Quiero que me des la fuerza. Quiero ser guiado por tu Espíritu para seguir adelante y ser un cristiano fiel. ¿Quieres tú también decirle lo mismo? Señor, yo también quiero ser un cristiano victorioso. Quiero que me ayudes y aún en medio de las pruebas tempestivas, quiero mantenerme fuerte porque yo estoy fundamentado en la roca de los siglos. Si tú quieres decirle eso al Señor, vamos juntos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para seguir siempre adelante. Y recuerda, el Salvador fue llevado al desierto y allí fue tentado, pero todo lo que Él hizo, lo hizo por nosotros para darnos un ejemplo. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque esta noche hemos podido, Señor, repasar la historia de nuestro Salvador cuando estaba, Señor, preparándose para comenzar su ministerio. A partir de mañana, Señor, comenzaremos a hablar de lo que fue el ministerio y la obra de nuestro Salvador. Y hoy, Señor, queremos agradecerte porque tú también a nosotros nos has escogido. Nos has dado, Señor, un nombre que es el de hijos e hijas de Dios. Nos has llamado, Señor, con un propósito en esta vida. Permite, Señor, que nosotros siempre podamos ser leales a ti. El enemigo, Señor, siempre vendrá con dudas. ¿Eres hijo de Dios? Mira lo que haces.
constantemente, Señor, nos susurrará a los oídos. Pero cada vez, Señor, que Él nos susurre nuestras faltas y equivocaciones, permite que nosotros podamos hablarle en alto y decirle cuál es su destino. Querido Señor, poco falta para que tú regreses por segunda vez. Y nos estamos alistando, Señor, y nos estamos preparando para recibirte a ti cuando regreses por segunda vez. El enemigo, Señor, ya tiene la lucha perdida. Él ya sabe, Señor, que está acabado. Por eso, Señor, Él como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. A veces, Señor, nos ve a nosotros como inocentes corderos tratando, Señor, de despedazarnos. Pero permite, Señor, que nosotros podamos agarrar nuestra fortaleza en el Espíritu Santo. Que en esta vida, Señor, no podamos caminar solos, sino siempre agarrados de la mano de nuestro Salvador. Querido Señor, ahora regresamos a nuestros hogares. Llévanos con bien. Que podamos meditar, Señor, en tu palabra. Y mañana, Señor, si es tu voluntad, que podamos regresar para seguir escuchando las hermosas historias de nuestro ejemplo, de nuestro amigo, de nuestro Creador y de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Despídenos, Señor, con tu bendición, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a esperar que nuestras hermanas diaconisas nos den la salida, que puedan tener todos una feliz noche y que el Señor pueda a cada uno de ustedes.